La nueva administración federal ha presentado ya parte de sus propuestas para gobernar el país los próximos 6 años. En Capital 21 abrimos un ciclo de análisis de dichas propuestas a través de entrevistas con líderes de opinión. En este caso, conversamos con el doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM. Vamos a escuchar su opinión. Javier Oliva, muchas gracias por aceptar la invitación de Capital 21. Gracias a ti por la invitación y al equipo en el estudio. Javier, el próximo 1 de septiembre se va a presentar una iniciativa de reforma de ley para crear una Secretaría de Seguridad Pública. No existía una Secretaría de Seguridad Pública con anterioridad. ¿Van a resucitar la de Vicente Fox? Exactamente, fíjate que ese es un tema muy interesante, como dos partidos políticos que en términos ideológicos estarían como contrastados, van a tener cierta continuidad. Y lo más interesante de esto es que la Secretaría de Seguridad, cualquiera que sea el apelativo que vaya a tener, la denominación, es muy interesante observar que en el caso del próximo gobierno va a retomar las raíces de lo que fueron algunas de las propuestas de dos gobiernos panistas. Porque hay que recordar que también Felipe Calderón, como cortesía política con el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, envió la iniciativa para la reforma de la ley de la Administración Pública Federal, justamente lo que ahora supongo que va a ser también el presidente Enrique Peña Nieto con el candidato triunfador López Obrador. ¿Será una estrategia que ayuda a resolver el grave problema de seguridad en México el mover las funciones de una dependencia a otra con todo el peso burocrático que esto acarrea? Fíjate que te tocas un tema muy agudo, porque ojalá y en las dimensiones de la crisis de inseguridad pública que estamos viviendo, este esfuerzo institucional y legal no vaya a distraer las actividades que se están desarrollando en el campo. Es decir, en el campo me refiero en las áreas que están castigadas por el crimen organizado. Porque entonces, ¿qué va a pensar el agente de la Policía Federal que está desplegado en Tamaulipas o en Chihuahua, mientras en la Ciudad de México se está diseñando, planteando una reforma muy importante en términos jurídicos y administrativos? A mí me parece que dar, no sé si confrontar o la batalla al mismo tiempo, pero lo que es cierto es que se van a abrir dos frentes. Entonces, la acción administrativa que tiene que ser muy ágil y eficiente. ¿Y cómo lograr a través de una nueva Secretaría de Seguridad Pública revertir los datos? Porque 2017, de acuerdo a las cifras, ha sido el año más violento en la historia de México. ¿2018 se quedará atrás o será aún peor? Desafortunadamente apunta a que va a ser peor. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es el objetivo de la nueva Secretaría? Es decir, abatir el consumo de drogas, contener el crimen organizado, abatir los índices de los delitos de alto impacto. Es decir, una secretaría debe tener una función específica como gobernación, relaciones exteriores, desarrollo social. Aquí, ¿cuál es la finalidad? Ya se ha anunciado por el propio candidato triunfador que se va a enviar una iniciativa en la próxima legislatura que arranca el 1 de septiembre. Pero, ¿en qué se va a traducir? Es decir, ¿cuál va a ser el objetivo de esa secretaría? ¿Cuál será ese objetivo? Y te pregunto también, Javier, ¿cuántos países en el mundo tienen una Secretaría de Seguridad Pública y su seguridad no depende o de las policías o del Ministerio del Interior, lo que aquí sería la Secretaría de Gobernación? Propiamente dicho, en todo el continente americano al menos solamente hay dos, México y Argentina. Y hasta antes de que la creara México, era el único caso era el argentino. Entonces, es muy interesante observar por qué estos países con una democracia estable, con alternancias, etcétera, crean una secretaría que tiene que ver con la seguridad pública, cuando en realidad tendría que ser una tarea de los gobiernos locales. De los estados, de los municipios. Por supuesto. ¿Y cómo funciona en Argentina una Secretaría de Seguridad Pública con el ejército tomando las calles? Bueno, este es un tema muy, muy complicado porque el presidente Macri hace menos de 15 días anunció que el ejército se iba a encargar de labores de seguridad interior, teniendo el antecedente de una verdadera dictadura. Entonces, hay que ver cuál es el marco jurídico. Todavía no envía la iniciativa al Congreso argentino para ver cómo se procesa esta propuesta. Javier, una propuesta aquí en México es despenalizar el uso de la marihuana. ¿Esto ayudará a combatir el crimen? Por lo menos va a ser una variable que sí puede disminuirla. Es decir, legalizar el consumo de las drogas no quiere decir que necesariamente se acabe la violencia. Lo que sí es muy interesante que en Estados Unidos tiene 50 estados. De esos 50 estados, 29 ya tienen legalizada la marihuana con fines terapéuticos.
Y de esos 50 estados, 8 tienen legalizada la marihuana con fines lúdicos, es decir, incluyendo la capital, es decir, de Washington, D.C. Toda la costa del Pacífico, el estado de Washington, Oregon y California ya han legalizado la marihuana con fines lúdicos. Entonces, esto por supuesto que está afectando a los plantíos en México, porque los narcotraficantes están mudando de la marihuana a la producción de opio. Y ese es uno de los aspectos que están generando mucha violencia. Pero regresando a la pregunta, justamente lo que hay que observar es cómo se están moviendo en otros países. Cuando ponen el ejemplo de Uruguay, bueno, Uruguay es un país que, bueno, tú puedes tener 3 o 4 plantas en tu casa. En México sería un asunto muy interesante, incluso en términos fiscales. Y aquellas personas que se dedican ilegalmente a la venta de droga, a la venta de marihuana, una vez que esta, si es que sucede, se legaliza a través de su uso recreativo incluso, pues dejarán la ilegalidad para integrarse a la vida legal. Sí, fíjate, Juan, a mí lo que me preocupa mucho es la moral de los soldados, de los marinos, de los policías federales que andan en la sierra, que andan en lugares recónditos e inhóspitos, cuando se enteren de que por acá se está discutiendo si se legaliza o no el consumo de marihuana y ellos siguen arriesgando la vida. Es decir, no es sencillo el planteamiento, porque sí tiene efectos en la estructura moral de un personal que, digo, nosotros aquí en el estudio estamos tranquilos, pero ellos están arriesgando la vida día a día. Entonces, ¿cómo desde aquí se manda ese mensaje mientras ellos siguen erradicando plantíos o enfrentando narcotraficantes, secuestradores, etcétera, ¿no? ¿Y qué necesitará precisamente para combatir la delincuencia, la nueva Secretaría de Seguridad Pública, en sus bases, en sus fundamentos? ¿Cómo erradicar la impunidad? ¿Cómo hacer que las leyes se cumplan? Bueno, fundamentalmente el tema a mí me parece es qué va a pasar con las policías locales, municipales y estatales. Me parece que ahí está el tema central. ¿Profesionalizarlas? Pues, desde luego. ¿Cómo? Dignificarlas. Ahora, a mí me parece absolutamente ilógico que el gran responsable de esta crisis de seguridad pública hoy sea senador del PRI y coordinador de la bancada. Me parece algo poco explicable. ¿A qué consideras, Javier, que se deba esto que dices que es poco explicable? ¿Qué intereses habrá ahí en juego? Bueno, lo que pasa es que es una bancada muy reducida. ¿Sí? O sea, de 54 creo, ¿no? Pasaron a 13, caben en una selfie como han estado haciendo los medios de comunicación. Javier Oliva, muchas gracias por charlar con nosotros. Gracias a ti. En Capital 21, un gusto.